Si quieres pedir la reseña de alguna obra en concreto, no olvides pasarte por PayPal o por Patreon. Por solo $5 tendrás la crítica de la película que quieras. Muchísimas gracias. Muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los patronos, que tengo que decir que ha hecho una petición excelente, como ves en el título, vamos a hablar de la grandísima Master and Commander, al otro lado del mundo. Vamos a hablar de una vez por todas de esta peliculaza del año 2003 de factura estadounidense. Bueno, ganas tenía de hablar de Master and Commander. Es una película que de hecho hace poco volví a ver, hacía años que no la veía. Y vamos, me sigue resultando tan maravillosa como el primer día que la vi. Esta producción corre a cargo de Peter Weir, o Weir, como lo queráis llamar, que es el director artífice de otras grandes películas que seguro muchos de nosotros tenemos en gran estima. No sé, La Costa de los Mosquitos, El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman, vamos, todas grandes películas, ¿no? Y ya pasando a este siglo actual, pues este fue un trabajo al que el tipo le puso muchísimas ganas. Tanto que parece que gastó muchísimas fuerzas en él y no es para menos, porque este fue su penúltimo trabajo. O sea, después de esta película hizo una producción más en 2010 y ahí terminó la carrera de director de este señor. Pero hay que decir que en esta película, vamos, se dejó hasta la última gota de sudor. Porque Master and Commander es una de las películas a la vez más sobresalientes de la década pasada, sobre todo de la primera mitad. Fue una de las mejores de su año. Y a la vez una de las más olvidadas, de las menos tenidas en cuenta. O sea, no hay mucha gente que hoy en día se acuerde y hable bien de esta película, a pesar de que es una película muy destacable, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero en ciertos criterios a nivel objetivo la película tiene muchísimo valor, especialmente en criterios artísticos a nivel cinematográfico. Y incluso dentro de la filmografía del director no está muy tenida en cuenta, vamos, que es probable que si le hablas a alguien de Peter Weir y le mencionas alguna de sus películas, o le preguntas por sus películas, vamos, es probable que la primera que te diga no sea Master and Commander. Y eso que es un trabajo muy destacable. La película la protagoniza Russell Crowe, que en ese momento veía su carrera subir como la espuma debido a su reciente trabajo en la película de Ridley Scott Gladiator. Vamos, sin duda es su papel más popular y más conocido, para muchos el mejor papel de su carrera, interpretando a Máximo Décimo Meridio en los tiempos de Marco Aurelio y su hijo Cómodo. Y vamos, en esta película Peter Weir rápidamente le hizo llegar a un producto con unas características en el papel muy similares. Luego tenemos también a Paul Bettany, es un actor que hace una dupla protagónica de la película súper destacable. Hay muchas grandes curiosidades de esta película y se nota que se hizo con mucho encanto. ¿Por qué lo digo? Bueno, esta película se hizo en el año 2003. Luego veréis, repito, el papel de Crowe es parecido un poco a lo que tuvo en Máximo. Es decir, ese rol de meterlo en la piel de grandes hombres de pasadas épocas es algo de hecho que ha sido recurrente en Crowe, porque luego hizo de Noé, hizo de Robin Hood. O sea, le quedan bien estos papeles añejos de macho noble, ¿no? Y vamos, cuando hizo Gladiator esta estaba en su mejor forma, ¿no? Luego también incluso hizo trabajos musicales en Los Miserables. Es un tío, a nivel actoral, muy adecuado para algunos papeles, ¿eh? A pesar de que no tenga a veces un registro facial o expresivo demasiado versátil, a mí me gusta mucho. Y bueno, lo que quiero decir es que esta película se hizo en el año 2003 y es una de esas últimas películas que están dentro de la categoría del pico máximo del cine norteamericano. Es decir, Master and Commander es de esas películas que te demuestran de lo que es capaz realmente Hollywood cuando se lo propone y todas las piezas están correctamente en su disposición. Es decir, te muestra los más grandes exponentes de calidad de la meca del cine, o de lo que debería ser la meca del cine. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente, si me preguntáis a mí, y estoy seguro que a otras personas que les guste el cine, ni que sea más o menos, un punto más o menos climático, bueno, de clímax a nivel de desarrollo, de perfeccionamiento de artes audiovisuales en la historia del cine, pues está exactamente eso, entre los 70 y la primera mitad de los 2000. O sea, yo creo que ahí tenemos donde se encuentra en mayor concentración un número
larguísimo de clásicos, películas que crearon en escuela, que tomaban los mejores referentes de la primera ola de cine clásico, más o menos ahí de entre los años 40 y los 60, ¿no? Y inventaban nuevas formas de ver el cine. Y aparte, pues eso, el creciente número de especialistas en varios sectores de la cinematografía, con cosas que solo Hollywood podía ofrecer, y el hecho de que cada vez se metiera más dinero en las películas y que los efectos especiales, tanto artesanales como digitales, fueran avanzando más y más, creo que en esa etapa de tiempo donde tenemos la mayor concentración. Y probablemente el pico llegó en los 90 y principios de los 2000. Y ahí es donde terminó todo. ¿Por qué digo esto? Porque Master and Commander es de esas películas que, a pesar de que tenía a su disposición los grandes medios de la tecnología digital hecha por ordenador, todavía permanecía atada al buen hacer artesanal del cine en los efectos visuales, en la ambientación, etc. Es decir, en este periodo de tiempo, más o menos podemos ver cómo el cine se daba de la mano en el campo de lo visual, de los efectos mecánicos clásicos, es decir, animatrónicos, maquillajes, efectos hechos básicamente pues, con técnicas de rotoscopia, etc. Y bueno, las nuevas técnicas de animación digital, de postproducción hecha por ordenador. Y yo creo que aquí es donde se encontró el balance más bonito, porque realmente si te vas a los extremos, es decir, tiras por lo puro artesanal en algunas producciones de antes, pues no acaban de quedar del todo bien, aunque tengo que decir que son algunos casos. Y si tiras al otro extremo y metes todo digital, pues muchas veces pocas son películas que logran que los efectos 100% digitales de una producción queden sobresalientes, no, pero por lo menos notables. Es decir, siempre hay algo que chirría. Y bueno, los más puristas, pues para qué engañarnos, siempre nos gusta un poco ese rollo artesanal de hacer las películas, ¿no? De decir, no tiro una tela y venga, ¿no? Sino me desplazo a un sitio lejano de donde tengo la sede del estudio y donde tengo mis sets y mis almacenes y mis naves industriales para rodar. Tiro ahí todo el equipo y luego, bueno, pues sí, puedo añadir efectos digitales y todo eso, pero hay un balance. Yo creo que aquí es donde estuvo la verdadera magia visual del cine. Y Master and Commander es una película del mundo de la navegación, del cine bélico naval, que es de las mejores que hay. Ambientada en el siglo XIX, la guerra napoleónica. Las guerras napoleónicas, ¿no? Donde básicamente el yugo napoleónico sometía a Europa, pues nos cuenta las andaduras de un barco inglés, el Surprise, que va a tener una serie de refriegas, ¿no? De juego del gato y el ratón, de persecución y ataque, contra un buque francés, el Acheron, mucho más grande y poderoso y más fuertemente armado, que básicamente define un poco la batalla como un punto decisivo para el devenir de la guerra, ¿no? Que estaba habiendo especialmente en Europa, porque bueno, Napoleón sometió los terrenos circundantes, de Europa, o sea, España, Portugal, todo. Y vaya, a los ingleses pues no les pudo dar fufa bien, básicamente porque ellos tenían la ventaja de la barrera marítima. Es decir, que ellos estaban ahí en su conjunto de islas y pues era mucho más difícil que pudieran ser pisoteados militarmente porque pues no podían acceder por tierra. Lo mismo que pasó años después, ¿no? con la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que bueno, ahí estuvieron cerca en cierto momento, pero vaya, que aun con la tecnología aérea, eso es lo que salvó a Inglaterra a lo mejor de ser conquistada y la suerte que no tuvieron los franceses, ¿no? Que se comieron con patatas a los papanatas del Tercer Reich. Entonces, bueno, el poder de Napoleón era absoluto y un poco como que es verdad que la acción de los ingleses, especialmente en el término naval, fue decisiva. Entonces te pone el de capitán del barco a Russell Crowe, a uno de sus ayudantes, que es un científico experto, Paul Bettany, y bueno, meten esta historia un poco como de camaradería y hermandad entre los dos. Cada uno tiene una visión del mundo, Crowe tiene una visión mucho más militar y también basada en cierta intuición del combate, y el personaje de Bettany pues es un hombre de fe, pero bueno, ya sabéis, la mente científica de aquel momento, o sea, mucho más racional, basada en el sentido común, un hombre que prefiere explorar los hechos antes de tomar una decisión y hacer análisis, pero que a la vez se complementan a pesar de que choquen en algún momento de la historia. Y vaya, es una de esas películas épicas y nobles, ¿no? Porque estamos hablando de un barco más pequeñito y menos armado, que va detrás de otro mucho más poderoso, ¿no? Y cómo debido al ingenio de estrategia militar superior de los ingleses van a ser victoriosos en batalla. Es una película impresionante. Lo digo porque básicamente no os penséis que esta película montaron 4 sets
tiraron una tela de metros y metros y metros de croma verde o azul y dijeron, venga, llenamos un estanque con un poquito de agüica y a grabar. No. Aunque lo hubieran hecho así, oye, la película ya tendría su mérito, porque el guión y las interpretaciones y algunas escenas de batalla son buenísimas. Pero es que no, literalmente Peter Weir lanzó a su equipo a las Islas Galápagos de verdad. Es la primera película que hacía esto y creo que de las pocas que lo ha hecho. Logrando un nivel de realismo en las escenas en el mar que son de infarto. Vamos, creo que hasta que han llegado producciones tipo Black Sails 11 años después, no se ha llegado a esas cotas de calidad en un rodaje de una obra que nos narre hechos en alta mar, especialmente con barcos antiguos, ¿no? Del siglo XVIII y XIX, aquellas maquinarias de guerra de madera esencialmente, que eran pues básicamente el prodigio de ingeniería más grande que tenía la humanidad casi que en ese momento, ¿no? Se fueron a las Islas Galápagos a llevar ahí al equipo y usaron un barco que les vendió Estados Unidos, lo remodelaron, lo arreglaron, ¿no? Para dejarlo bonito para el rodaje y se tiraron ahí semanas grabando. Obviamente luego hubo trabajo en estudio, especialmente para interiores del barco y tal, y algunas escenas que se rodaron en tierra firme, pero literal, o sea, el director de efectos especiales dijo, yo no quiero meter agua digital, dijo, yo quiero conseguir ese azul turquesa que tienen las aguas de las Islas Galápagos, y solo lo voy a conseguir ahí, y dicho y hecho. O sea, ole sus cojones, o sea, eso es compromiso con hacer bien un trabajo. Y sí, hubo escenas con croma, se usaron maquetas también para algunas escenas, pero esencialmente gran parte del metraje, que es verdad que tiene como 750 efectos visuales, se hizo realmente en un barco de madera en el mar de las Galápagos. O sea, eso ya es un tanto para la película asombroso, porque se nota además. Cuando hay escenas de tormenta y tal, es verdad que ahí a lo mejor ya se usó más infografía digital, CGI, vaya, pero vaya, o sea, la idea principal de esta película, y por eso destaco su valor en su época, en el año 2003, es que a pesar de que lo podría haber hecho casi todo digital, ya estamos viendo pocos años antes, por ejemplo, La amenaza fantasma de George Lucas, pues mucha tela verde y que bueno, un poquito set hecho manualmente y vestuarios y tal, y luego ya el resto digital, ¿no? Pues se podrían haber acomodado en eso y no lo hicieron, ¿no? O sea, hay que valorar esto porque dijeron, vamos a tener mentalidad artesanal, vamos a intentar hacer todo lo que podamos, literalmente, y el CGI usarlo para rellenar los huecos, que de hecho es una de las mejores formas que hay de hacer cine. Claro, el problema es que te requiere un nivel de inversión muchísimo más alto, y se arriesgaron muchísimo con esta película que costó una millonada, costó 150 millones de dólares, para ese momento, incluso para hoy es mucho dinero, ¿no? Entonces, se la jugaron pero bien, pero Weir era un director experimentado y sacó una buena película. Aparte, no tiraron una película de cero, sino que se basaron en una novela que cuenta varios relatos de batallas y grandes historias navales. Y bueno, mezclaron cosas de la primera y la 10ª historia, creando esta epopeya que bueno, no es algo real, ¿no? que pasara realmente, pero vaya, está sustentado en hechos que sí son reales, pero recombinados. Esencialmente, la película se iba a ambientar en la guerra anglo-estadounidense, es decir, ya sabéis, cuando estaba la guerra de independencia, pues bueno, la guerra naval que hubo entre los pronto Estados Unidos y el antiguo reino soberano de Inglaterra, ¿no? Y realmente el barco de los malos en la película iba a ser de los Estados Unidos y los buenos los ingleses, eso no cambió. Pero bueno, dijeron, vamos a no hacer enfadar al público americano, porque claro, estamos hablando de que pondrían de malos a los americanos. ¡Wow! ¿Qué película hecha en Occidente, especialmente en Estados Unidos, hace eso? Muy pocas. Eso lo hubiera dado enteros a la película, pero mira, se acobardaron, quisieron no joderse el mercado nacional y dijeron, vamos a poner que es en las guerras napoleónicas y que es contra Napoleón, ¿no? O sea, el barco francés contra inglés. Entonces, bueno, hubiera sido interesante verlo, ingleses contra americanos, pero bueno, aún así eso no demerita la calidad de la historia, ¿eh? Y luego mezclaron de otro lado pues la historia de un barco muchísimo más grande, más fuertemente armado contra uno más pequeñito que le consigue ganar con estrategia y con ingenio, ¿no? Que esto fue en un combate contra un navío español, vamos, muchísimo más fuertemente armado, más equipado, con mejores soldados y que terminó perdiendo contra una flotilla de barcos más pequeña. Una cosa muy curiosa, ¿no? A veces la estrategia militar y el buen saber, y a veces también el azar, ¿no? Pues deciden una batalla y no el nivel de armamento o el número de hombres o de soldados disponibles.
Y vamos, esta película fue todo un trabajo. Se usaron maquetas para las escenas especialmente de oleaje fuerte. Todas los tomas del barco Acheron, es decir, el barco francés ese sí que no fue un barco real, fue todo maquetas, etcétera. Pero bueno, repito, en 2003 usando maquetas, cuando lo podrían haber hecho por ordenador perfectamente y hubiera quedado muy bien. Y bueno, el barco inglés ese sí, se hizo con un barco a escala real, un barco de verdad, y bueno, luego ya maquetas para otras escenas. Y ya cuando pues hay momentos finales en el Acheron, pues sí que ya era o el mismo barco o retoques en sets, ¿no? Pero vaya, que el propio director de efectos visuales dijo, en algunos momentos necesitaba yo cómo captar la mar agitada, ¿no? de las costas de América. Y pues literalmente en un momento vi que había tormenta y con el equipo de rodaje documental de la película, es decir, ya sabéis, los que graban making ofs y todo eso, dijeron, vámonos a la tormenta, vámonos todos porque necesito grabar tomas. Entonces lo que hicieron fue coger tomas del mar Bravo, el mar con lluvia, con tempestad, con rayos, y luego en esas tomas integrar luego los barcos por ahí como si estuvieran zozobrando y todo. O sea, algo realmente titánico. O sea, cómo se complicaron la vida con esta película. Y bueno, luego que decir que Paul Bettany y Russell Crowe, por ejemplo, tienen escenas en la película donde tocan el violín y el violonchelo, ¿no? Crowe toca el violín y Bettany el violonchelo, y ellos realmente no sabían tocar esos instrumentos, no son músicos, pues aprendieron para la película. Otra cosa que con un ingenio de fotografía, es decir, pues evitas que cuando realmente el actor esté tocando de verdad, pues le pones un doble que sepa tocar y no le muestras la cara, o incluso con alguna técnica digital pues lo medio pega. Pero no le dijeron, ¿vais a aprender? Y ellos dijeron, por supuesto, y tocaron realmente los instrumentos. Hay que decir que no de la forma ideal, así que luego doblaron la música, músicos de verdad, músicos profesionales, adaptándose a lo que ellos hacían porque no sonaba del todo bien, pero bueno, coño, señores, son actores, no violinistas ni violonchelistas, ¿no? O sea, que al menos, mira, se intentaron hacerlo lo más fidedigno posible todo, o sea, lo cual es admirable. Y Russell Crowe estuvo encantado con el papel en esta película. Entonces, ¿por qué no deberías verla? A mí me parece una grandísima pieza. De aquel año, de aquella década, es una película maravillosa. Yo que no soy muy de películas de barco, de guerra naval, de pirata, me encanta Master and Commander. Es una película que la puedo ver 30 veces y me sigue agradando, ¿eh? Y eso que es densa, tiene grandes momentos. Y además, también una cosa muy buena es la rigurosidad histórica, es decir, todo el vocabulario que utilizan los marineros en cuanto a terminología marítima, ¿no? De las partes de la nave, o sea, no te voy a decir proa y popa, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero oiremos términos, ¿no? Arriar la mesana, que baje ese del carajo, todo, o sea, todos estos términos realmente utilizados, tanto aún en la actualidad como en el pasado, se respetan en la obra, ¿no? Y luego no hay ningún anacronismo, eso es algo muy importante. Un anacronismo es una cosa que históricamente está fuera de lugar, es decir, como si pones tú a una persona del siglo XIII diciendo, me voy a comprar un Huawei, o sea, imposible, porque eso no existía un teléfono móvil, no existía nada. Eso sería un anacronismo, ¿no? Muy obvio, pero bueno, para que me entendáis. Pues en la película no hay ninguno, es decir, los personajes realmente piensan, actúan y razonan como lo harían personas del siglo XIX. No vemos ningún pensamiento del día de hoy que lo han metido como que en calzador en la película, como para decir, ay, mira, qué avanzado pensaba cómo se adelantó a su tiempo, qué parecido a nosotros piensa, ¿no? Para que el espectador como que simpatice de una forma barata con el personaje. No. O sea, mantuvieron por encima de la espectacularidad y del show la rigurosidad y la verosimilitud histórica. Esto es algo que hay que valorar mucho, porque hay muchas otras películas que se venden a lo fácil y a lo popular rápidamente para no calentarse la cabeza. O sea, está muy bien que en este tipo de películas tengamos esto. Y por supuesto, no tengáis ningún miedo, que no vais a ver ninguna inclusión política ni estupideces de las que se hay hoy en día, sino vais a ver una marinera negra por ahí que sabe hablar 4 idiomas y que dirige el barco por encima del capitán. O sea, son marineros del siglo XIX, de la Armada Naval Británica, inglesa, contra los franceses, marineros de verdad, de esos que comían conserva hipersalada, comían ese pudding propio de los marineros de aquel tiempo, donde vamos a estar viendo términos de aquellos años, donde vamos a estar viendo cómo era una herida de guerra en un barco, y que bueno, si te herían, pues a lo mejor te tenían que amputar una pierna. O sea, la vida era muy dura en el alta mar, y esta película lo representa todo con una exactitud cirujana. O sea, una película que yo creo que contentaría a casi cualquier historiador o a cualquier persona que sea fan de la historia o que le guste mucho la historia. O sea, no porque la historia sea real, sino por la exactitud
cronológica de todo lo que se muestra, ¿no? Y además Russell Crowe terminó encantado con esta película. Entonces es una cinta que recomiendo muchísimo, tanto si eres cinéfilo como no. Es una película que hay que ver por el enorme detalle de los efectos especiales, por el buen trabajo actoral, por las diatrabas de la batalla, el ingenio de cómo terminan derrotando a los franceses, ¿no? Cómo luego tenemos unas tomas bellísimas tanto de mar como de tierra, y cómo funciona, ¿no?, la dualidad de comportamiento entre Crowe y Bettany. O sea, casi todo esta película es maravilloso. Ahora, alguno se podrá estar preguntando, bueno, ¿y no pensaron en hacer nada más? Pues, y aquí viene la sorpresa desagradable, es que esta película no funcionó bien en taquilla. Esa es la verdad. Una película que costó 150 millones de dólares y que a nivel mundial recaudó 212 millones de dólares. Entonces, sí, recuperaron la inversión y generaron más dinero, pero ya sabéis que para las grandes megaproducciones de Estados Unidos necesitas recaudar muchísimo más para que realmente el producto se considere rentable, y además pensar el tiempo invertido, el tiempo que se fueron a las Galápagos en alta mar a grabar con un barco de verdad, o sea, todo el vestuario y el atrecho de época que es hiperrealista y está muy cuidado a nivel estético, todos esos temas, o sea, y que al final la película te recupere y te genere pues poco más que 62 millones de beneficio, es poco, porque el dinero que te gastas en marketing y en distribución es altísimo. Y vamos, cuando se terminó de emitir en todo el mundo, más o menos a mediados de 2004, pues se vieron que no había sido lo suficientemente rentable. Es decir, bueno, puedes decir, lo hemos intentado, no hemos perdido dinero, hemos generado un poquito de dinerito, pero ¿qué haces con 62 millones de dólares? O sea, ¿no te da para financiar otra película del mismo bagaje o más? Por supuesto que no. Así que desestimaron la idea, los de la 20. Hay que decir que hace poco tiempo, bueno, relativamente, en 2017, Russell Crowe salió afirmando que él estaría encantado y siempre estuvo dispuesto a hacer una segunda película de Master and Commander. No sé si una secuela, o una precuela, o un spin-off, no ambientado en el mismo universo, pero que él hubiera estado encantado. Entonces, hizo un llamamiento a los fans de la película para que pues se hicieran oír en redes sociales, hicieran presión a la Fox, para que ellos pues liberaran y tomaran la decisión de llevarlo a cabo, porque siempre, él mencionó que siempre hubo un guión ahí en un cajón esperando, ¿no? Que siempre hubo mucha gente partidaria de una segunda parte, pero que no se concretó porque el beneficio fue insuficiente. Tristemente pues no he visto nada al respecto después de eso y no sé en qué ha quedado, pero vaya, pues así estamos. Es decir, ¿puede que haya una segunda parte algún día? No lo sé. Yo desde luego, mientras mantuvieran el nivel de la primera película, estaría encantado, aunque con los tiempos que corren, no sé yo si lo podrían llevar a cabo del todo bien, más ahora, que claro, esto en 2017 no era así, más ahora que la Fox ha sido comprada por Disney. Pero bueno, soñar es gratis, señores. Mientras tanto, siempre nos quedará esta maravillosa película, Master and Commander. Os la recomiendo muchísimo. En fin, hasta aquí la review. Muchísimas gracias por acompañarme. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle like para que sepa que os ha gustado el vídeo, compartidlo, así me ayudáis a llegar a más gente. Y si no lo habéis hecho, pues suscribiros para que podáis estar atentos a todos los vídeos que suba. Si queréis colaborar con el canal y además pedir alguna reseña a vuestro gusto, tenéis aquí abajo Patreon y PayPal, para que además no os perdáis contenido exclusivo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.